Qué grande es tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Qué maravilloso, Dios poderoso, es tenerte. Qué maravilloso, Padre Celestial, que puedas visitar nuestra vida, que puedas llenarnos, que puedas mirarnos, que puedas ayudarnos, que puedas mostrarnos tu amor, que podamos entender y conocer tus caminos, Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en una condición de siervos, en una condición de hijos, en una condición de amados por ti, para que tú en esta noche, Señor, nos reveles tu palabra y nos conduzcas, Dios, a ese río maravilloso que queremos nadar en la palabra de Dios. Manantial de agua de vida es tu palabra. Manantial que sacia nuestra sed. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es de los profetas mayores. Y vamos a ir al capítulo 47. Y vamos a leer desde el versículo 1. Profeta Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que acabamos de cantar, cómo las aguas van subiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación hermosa del Espíritu Santo. Amén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. O sea, la cuerda midió 1000 codos y las aguas iban en los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas. Y miren este versículo tan hermoso que es para cada uno de nosotros. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Engalaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado,
crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Esas son las aguas que salen del trono de Dios. Dios siempre ha proporcionado una gracia y un favor especial para su pueblo, siempre. Desde el principio, cuando Adán y Eva, su gracia estuvo sobre ellos dos, desde el principio. Y aunque ellos pecaron, Él nunca apartó su promesa de bendecirlos. ¿Y qué pasó en este capítulo 47 del profeta Ezequiel? Dios le muestra estos tiempos. En el Antiguo Testamento, la revelación venía solo sobre el sacerdote. O sea, la gente iba a la iglesia y el sacerdote le decía al pueblo lo que Dios le había dicho a él. Entonces la gente iba a la iglesia para escuchar lo que Dios les iba a decir a través del sacerdote. En este tiempo, nosotros nos congregamos porque la escritura dice que donde hay uno, dos o más, Dios se manifiesta y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Pero ¿qué pasa a diferencia del Antiguo Testamento? Ya a través de Cristo, nosotros recibimos la revelación de su palabra. Ya no es si el pastor tal o el pastor tal, ¿qué tiene para decirme a mí? No. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Y Dios la revela a todo aquel que tiene sed de saciar, tiene deseo de saciar esa sed. Un río rico y poderoso tenemos en este momento, concediendo vida, crecimiento, vitalidad, seguridad para bendición de cada uno. Vamos a ir al Salmo 46, 1, 5. Salmo 46, versículo del 1 al 5 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ustedes saben qué es tribulación? Tribulación es una circunstancia adversa, es una circunstancia que no esperamos. Tribulación es algo que nos entristece, que nos agobia, que nos aflige, que nos deprime. Y ahí está diciendo el versículo 1 que Dios es amparo y fortaleza y auxilio en ese momento. Por tanto, no que temeremos. ¿Qué nos está diciendo? Si Él es todo eso, Él es auxilio, Él es fortaleza, Él es vida, no sintamos temor. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿A cuánto les da susto los temblores? Dice la escritura que cuando la tierra tiembla, Dios la está mirando. Entonces, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, aunque estemos con el agua acá, que nos sintamos que nos vamos a ahogar, no temerá nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él va a traer una respuesta, Él va a traer su bendición, Él va a traer algo mejor y mucho mejor. Dice el 4, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando leemos el profeta Ezequiel, ahí habla varias veces de oriente y viene de oriente y vamos y mire, entramos a la casa y salimos por el oriente de la casa. En la Biblia, el oriente es bendición. Por eso es que el sol sale ¿por dónde? Y la escritura dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Cuando el sol sale por el oriente, piense en lo que dice la escritura del oriente, es bendición, un nuevo día, un nuevo amanecer. Y dice también la escritura que nosotros, así como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día se hace perfecto, nosotros vivimos ese mismo proceso de perfección. Puede que usted vea a sus amigos cristianos, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los líderes de la iglesia, a diversas personas que leemos la palabra y usted diga, yo lo veo igual, yo no veo que cambie. Sí está cambiando. Dios dice en su palabra que la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, Él es fiel en continuarla. Lo que pasa es que nosotros a veces nuestras emociones se anteponen a lo que Dios nos está mostrando. Entonces, no, sí, lo mismo. Pero Dios siempre está obrando. El profeta Ezequiel a dar esta profecía en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, caía gota a gota. Cuando el sacerdote entraba, caían goticas de revelación, porque eran para él. Pero ahora hay un río que corre, un río de revelación que corre para todo aquel que diga, Señor, tengo sed de ti. El Salmo 1, desde el versículo 2, dice la escritura, ahí leímos en el Ezequiel 47, dice la escritura que crecerá toda clase, en el versículo 12, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán y no faltará su fruto. Y vamos al Salmo 1, que ahí está hablando de cada uno de nosotros. El versículo 2 dice del Salmo 1, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Lo mismo que dijo el profeta Ezequiel, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque hay un río de la presencia de Dios que está corriendo de su interior. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí también nombra el oriente y nombra la derecha. Cristo está a la diestra de Dios Padre. Y cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre, se cumple la promesa que Cristo le dijo a los discípulos. Cuando yo vaya, Dios enviará el Espíritu Santo, que Él los guiará a toda verdad. Si a mí el Espíritu Santo de Dios, enviado por Dios a guiarme, ¿para qué me viene a guiar? Para que yo todo lo que haga prospere. Todo lo que haga me lleve a prosperar. Y prosperar, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de ese paquete que tiene que ver con salud, que tiene que ver con bienestar, que tiene que ver con que las cosas salgan bien. No crea
porque haya una piedra y nos tropecemos quiere decir que las cosas están saliendo mal. No, hay que mirar esa piedra y o pasamos por encima de ella, la quitamos para que nadie se tropiece, ¿sí? Porque hay que hacer algo, menos detenernos. Entonces, ahí, cuando habla de que es como un árbol, el árbol, cuando usted ve un árbol grande, ¿ese árbol siempre fue así? No, ¿cierto? Fue una semilla. El árbol, alguien sembró una semilla, así sea un pajarito que trajo la semillita en el pico y la puso. Y empezó a crecer una matica y se volvió un árbol gigante. Y dice la escritura que da frutos. Así es nuestra vida de la mano de Dios. Siempre. Nosotros empezamos pequeñitos a conocer de la palabra. Llevamos un mes, llevamos 2 años, llevamos 3 años, llevamos 10 años, llevamos 20 años y vamos creciendo en estatura y en sabiduría. Entonces, ahí ya nos ubicamos en algo que se llama procesos, ¿cierto? El árbol tiene un proceso. Empieza siendo una semillita para después dar muchas semillas. Entonces, cuando ya nos ubicamos en un proceso, vamos a ubicarnos en un cimiento bíblico que está en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. ¿Qué me está diciendo ahí? Que yo pienso qué voy a hacer con mi vida. Entonces yo voy ejecutando, voy pensando y voy ejecutando. ¿Pero qué va haciendo Dios? Enderezándome. No, no, por aquí, hágale por acá, hágale por acá. Dios va enderezando. Y ese es un principio bíblico que nos lleva a entender un cimiento bíblico que es aprender el camino. Nosotros necesitamos aprender el camino en que debemos andar, porque Dios tiene fijos sus ojos sobre nosotros. Usted puede decir, no quiero saber nada de Dios. Carlos, hubo un momento de su vida, el pastor, cuando llegó a los caminos de Dios conmigo, no era la primera vez. Él había conocido 10 años antes de conocerme a mí, había conocido de la palabra. Y él se congregó, él leyó la escritura, la enseñó y un día dijo, yo no quiero saber nada de eso. Ay, no, ay, nada, mucho requisito, mucha cosa, no quiero saber nada de eso. Y se alejó 10 años. En esos 10 años de lejanía de él, no de Dios, Dios no lo alejó, él se alejó. Él dice que le pasó cosas que jamás pensó que le iban a pasar en su vida. Y yo, al conocerlo a él, pues me di cuenta de todo ese mundo de cosas que le pasaban. A Carlos le pasaban cosas que usted en su razonamiento humano, usted dice, pero este sí es muy de malas. No, este sí, mejor dicho, de malas. No, de malas. Desde que nació, de malas. Él me contaba cosas y yo le decía, ay, no, pero, ay, no, tan horrible. ¿Y verdad, a usted le pasó eso? Sí, él me contaba cosas tremendas. Una vez lo dejaron tirado por allá, desnudo, en la vía de Pereira, Armenia. Lo tiraron a un caño de aguas negras y estaba untado de lo que hay en las aguas negras. Orines, heces, vómitos, todo eso. Él estaba untado de todo eso. Y tremendo, porque miren que uno se aleja de Dios, pero Dios no se aleja de uno. Él se sentó a la orilla de esa carretera, así como estaba, en ese untadito, así calvito como lo ven, estaba untadito así, tenía pedacitos así de todo eso.
en todo su cuerpo y se sentó a la orilla de la carretera y pasaron dos señores en una camioneta y dijeron, mira ese señor, no, ese señor no es un indigente, no es un indigente, venga, venga, subámoslo al Volco y lo llevamos a la clínica a ver. Y que cuentan los señores, porque ellos fueron los que me contaron que le decían, súbase, sube, y él como aprendérsele, y no, hágale, súbase, súbase. Y él se subió a la camioneta y lo llevaron al hospital en Pereira. Le habían dado escopolamina, le habían robado todo, todo, todo. Y así usted se sienta con el pastor Carlos en los 10 años que él estuvo descarriado, todas las cosas que le pasaron. O sea, ay, yo le decía, Carlos, por Dios, pero vos, ¿por qué te metes en tantos problemas? Y un día alguien nos habló de Dios y él me dijo, yo conocía. Yo dije, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y la Biblia dice que mejor hubiera sido no haber conocido a Dios que conocerlo y apartarme, y yo no creí. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, no, yo no creí, pues, como uno le dicen tantas cosas. Y me dijo, no, pero yo sí quiero volver, yo sí necesito volver. Y volvimos los dos juntos a aprender del Señor. Él ya tenía un conocimiento anticipado que le volvió a reverdecer cuando volvió otra vez a abrir la escritura y acercarse a Dios. Pero Dios jamás lo abandonó, nunca. En todas las cosas que le pasaban, una vez lo cogieron y lo cascaron, como dice, que lo golpean y lo vuelven nada para robarle un maletincito. Y Dios siempre lo protegió, siempre. Entonces, cuando nos damos cuenta que necesitamos aprender el camino de Dios, a ti no te ocurren circunstancias adversas, porque sí. Al pastor no le dieron 6 cálculos en el riñón porque sí. Era porque tomaba café que para su cuerpo no debía tomar. Tomaba leche que para su cuerpo, o sea, él podía tomar leche y café, pero no en la cantidad que tomaba. Y el médico le dijo, ahora vas a empezar a tomar porque ya quedó limpiecitico todo. Ahora vas a empezar a aprender a dosificar lo que te gusta. A un sabio le preguntaron que qué le gustaba más comer. Dijo, a mí me encanta el dulce. Dijo, oiga, si usted nunca come dulce, precisamente, como todos los días un poquitico para comer toda la vida porque me gusta. Entonces, si a usted le gusta algo, cómalo en dosis pequeñas para que no le dañe su organismo. Pero nosotros emocionalmente nos desequilibramos y si nos gusta algo, lo comemos hasta que, mejor dicho, nos dicen, no, se tiró el riñón, no, se tiró el estómago, no, le dio diabetes. Mucho cuidado con eso. Y ahí vamos a otro cimiento bíblico, que es ser intencionales en las acciones. Intencionales en las acciones es que nosotros necesitamos hacer varios pasos. Lo que les hablé ahorita, el proceso del árbol para llegar a ser un árbol con frutos empieza desde una semillita que el árbol ya después da muchas semillas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer, derribar el temor. ¿Cuántas cosas usted no hace por temor? ¿Cuántas cosas no hace por miedo? ¿A cuántas personas usted no ha sido capaz de hablarle algo que necesita decirle y no lo hace por miedo? No lo hace por temor. Porque a veces pensamos más fácil en que nos va a ir mal
a que va a salir algo bueno de lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es derribar el temor. Segunda de Corintios 10:5. Ahí está cómo se derriba el temor. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando Job estuvo enfermo, Dios le habló y le dijo, Job, ¿estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú? A veces nos pasa que nos creemos más sabios que Dios y creemos que Dios se equivoca en las cosas que nos llegan. O quizá estaba tan ocupado con otra persona que no se dio cuenta que esto me llegó a mí. No. Mire, nosotros, Dios nos quiere bendecir y quiere que nademos en ese río, como lo profetizó Ezequiel. Pero para usted nadar en el río, usted tiene que aprender a mover las piernas, a mover los brazos. Usted tiene que aprender a flotar. Y para usted flotar en el río de Dios, debe pedirle a Dios que lo haga una persona enteramente preparada para toda buena obra. Yo les conté a ustedes, para mí no fue fácil cuando decían tantas sentencias de Carlos, que aunque se iba a morir y todo, pero Dios fue tan misericordioso que mientras declaraban esas sentencias y lo llevaban a él que a examinarle la cabeza, que a examinarle el corazón, me ponía personas al lado que necesitaban que yo les hablara de Dios. Un muchacho con la cabeza acá, rajada, sangrando, ay, ay. Y yo, ¿qué te pasó? Y empezamos a hablar y el muchacho dejó de quejarse y se tranquilizó. Y llamó a la mamá que no se hablaba con ella hacía 8 días. Y yo le dije, no, uno no pelea con la familia. Que la familia se enoje con uno, problema de ellos. Pero si a uno la familia le habla, uno le habla. No pueden haber resentimientos, no pueden haber contiendas, riñas, disensiones. Eso no está bien. Eso es un argumento del enemigo. Por eso dice aquí la escritura, derribando argumentos contra el conocimiento de Dios. En estos días una persona se disgustó conmigo porque yo le dije, en la vida todo no es dinero. Yo no le enseño a una persona cuando desaparezco. Y yo le dije, me da tristeza, pero ustedes desaparecen y aparecen cuando quieren. Hola, ¿y cómo está? Y luego usted no sabe ni si viven o no viven, si comen o no comen, y después vuelven y aparecen. Y yo le dije, no, mire, si nosotros nos equivocamos, si nosotras hacemos cosas que no deben, hombre, qué rico que se nos acerquen y nos digan, ¿cierto? Porque eso es parte de crecer, eso es parte de un proceso y de madurar. Y si usted está equivocado en lo que me está diciendo, yo le puedo dar claridad y decirle, mire, lo que usted me está diciendo fue porque usted lo miró de esta y esta forma, pero yo le voy a mostrar la realidad de la que yo lo miré, a ver si así coincidimos los dos y nos damos cuenta quién está equivocada. Pero es hablando, es hablando. Amén. Job 3, 25, 26 dice, lo que más temía me sobrevino. A lo que más le tenía miedo. ¿A qué le tiene miedo a usted? Si usted le tiene miedo a algún animal, créame que se lo va a encontrar. ¿A la qué? Eso no puede decir por aquí. Si usted le tiene miedo a una persona, créame que se la va a encontrar. Si usted le tiene miedo a una situación, créame que se la va a encontrar. ¿Y sabe hasta cuándo se la va a encontrar? Hasta que usted gane el examen. Hasta que usted le pueda decir a esta circunstancia, mira, no me afectas. No me desestabilizas. Tú verás qué haces con tu vida.
pero a mí no vengas a mortificarme la mía. ¿Tienes un problema? ¿Necesitas que te lo ayude a solucionar? Ok, ¿no quieres que te ayude a solucionar? Entonces no me hagas tropezar a mí. No tropecemos, no hay necesidad que tropecemos. La familia se la escogió Dios, pero los amigos los escogió usted. Y dice la escritura que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, ¿cierto? Pero primero hay que hablar. Primero hay que hablar. Si no llegamos a un acuerdo, si no establecemos un acuerdo, bueno, entonces el acuerdo es esto y esto. Vamos a hacer para solucionar esta situación. Vamos a hacer esto y esto y esto. Si tú rompes el acuerdo, eres tú el que está dañando el pacto. ¿Sí? Pero se habla. Lo que me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba es lo que me sucedió. El 26 dice, no encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino mucha tristeza. Claro, si usted siempre se encuentra en la misma situación, usted tiene que hablar para que esa situación cambie. Háblele en oración a la circunstancia. Y si es con personas, hable con la persona. Pero hay que hacer algo. ¿Cuál es la solución? El perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4:18. Mire tan lindo este versículo. Cuando está el amor de Dios, no hay temor, sino que su perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor comporta castigo. Cuando yo tengo miedo de algo, yo mismo me estoy castigando. ¿Por qué yo mismo me estoy castigando? Porque me estoy exponiendo a que siempre me pase lo mismo. Efesios 6:10, 2, 11, 12 y creo que hasta el 13 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi problema no es con mi esposo, no es con mis hijas, no, mi problema es con lo que los influencia a ellos. Entonces mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso aquí volvemos otra vez al versículo anterior, donde dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos. Cuando a mí me llega un argumento, un pensamiento, yo lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo. Y si eso me trae disensión, riñas, eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. La gritería, si una persona grita, eso no proviene de Dios. Yo era bien gritona y Carlos me decía, así no te escucho, perdóname. Y él salía y se iba para otro cuarto. Y me dejaba ahí a mí, así no soy capaz de escucharte, porque me bloqueo, me decía él. Y mire que ahí dice, porque el temor comporta castigo. Y un día me di cuenta que toda esa braveza mía y esa legadera y esa cantaleta era puro miedo. Para mostrarle a la gente que no se metieran conmigo, que nadie podía meter conmigo porque lo furiosa que era. Qué engaño tan grande. Cuando con eso alejamos a las personas que queremos acercar. Con eso alejamos a las personas que quizá amamos y no queremos ofender. Y dice, el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Amar no es fácil. Dios nos enseña a amar porque Él nos amó primero. El segundo punto dice, el primero entonces derribar el temor. El segundo, renunciar a mis propios beneficios con menor esfuerzo. Quiero que mi esposo sea el mejor esposo, pero yo no soy la mejor esposa.
Quiero que mis hijos sean los mejores hijos, intachables, pero yo no soy una buena madre o no soy un buen padre. Quiero que mi jefe me aumente el sueldo, pero no hago nada para hacer que la voluntad de mi jefe se voltee a favor mío y me aumente el sueldo. Entonces, renunciar a eso, todo Dios lo hace por mí. Renunciar a ese pensamiento equivocado que termina siempre derrotándonos. La solución, aprende a ser fiel y a servir. Cuando la escritura dice que es mejor servir que ser servido, es porque cuando usted le sirven, usted lo puede llevar a cuestionar, ¿cierto? Entonces, no, vea, me dieron poquito, no, vea, me trajeron el agua que yo no quería, yo quería más grande, yo quería más chiquita, yo la quería de sabor tal, ¿sí? Pero cuando yo sirvo, yo creo que lo estoy haciendo de la mejor forma. Entonces, ¿dónde hay más carga? ¿Cuando sirvo o cuando me sirven? Cuando me sirven, porque empiezo a criticar, a mirar, a objetar, a decirle a la gente cómo hacer las cosas. ¿Sí? En cambio, cuando yo sirvo, dice la escritura que lo que yo siembro, eso recojo. Y no cesaré de darles gracias, iglesia, por tantas manifestaciones de amor. Todos fueron muy lindos, muy hermosos para con nosotros. Sentimos su amor hacia nosotros y les damos gracias por eso. El preguntar cómo está, cómo sigue, ya va a salir, sigue allá, sigue acá, esas son manifestaciones de amor. Y eso reconforta, eso llena, eso fortalece. Y nos sentimos muy amados por ustedes. Y Carlos dijo, yo sabía que la iglesia me amaba, pero no tanto. Tan bello. Salmo 90, 17. Estamos hablando del segundo punto, que es renunciar. ¿A qué tengo que renunciar? A creer que todo el mundo me tiene que servir. Que vea, no me hizo, vea esto. No. Cuando usted se ocupa en servir, cuando menos piensa, mira su entorno y está teniendo un mundo de personas a su alrededor ayudándole. Dice el Salmo 90, 17. Sea la luz de Dios, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Quién? Dios. Y Dios sabe pagar mejor que cualquier persona en la tierra. ¿Y qué usa Dios? Personas. Entonces usted sirve sembrando y luego recoge la cosecha, pero no cuando usted quiera recogerla, sino cuando menos piensa, tiene una cantidad de semillas que se han multiplicado. El tercer punto, para poder nadar en ese río de Dios, es entender los principios espirituales. Porque de lo contrario, si yo no entiendo los principios espirituales, yo voy a tener una vida muy complicada. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no manejo. O sea, usted es capaz de manejar ciertas cosas y ahí llega el límite. Pero hay cosas que a nosotros se nos salen de las manos, pero a Dios no se le salen de las manos. Los médicos vieron el milagro de vida que Dios hizo con Carlos. Le declararon una cantidad de cosas. Y los que fueron y los vieron pueden dar testimonio que él disvariaba. No, pues parecía un loquito, ido, un loquito hablando incoherencias. A veces se quedaba dormido. O sea, un estado que uno dice increíble que Dios levante una persona y ya vuelva otra vez en 15 días, como dijo el médico. Qué buenos defensas tenía su esposo, Señor. En 15 días se restauró toda esa disipación que tenía, se le restauró.
Entonces, si yo quiero conocer y entender y conocer a Dios, entonces Jeremías 9, 23, 24 me dice cómo. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, no te creas sabio en tu propia opinión. Hay gente que te puede aportar cosas, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. A veces nos sentimos muy fuertes para unas cosas y después nos damos cuenta que somos bien frágiles. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. No crea que usted con la plata lo puede comprar todo. Si Dios no hubiera hecho un milagro por el pastor allá en Pereira, no había pasado nada. Estaban los especialistas, estaban las máquinas, estaban todos los implementos. Necesitábamos una intervención divina, porque no le podían poner el láser en los cálculos, porque no le bajaban los niveles de potasio, de magnesio, de creatinina, del BUN, de nitrógeno. Y no le bajaban esos niveles porque no le hacían, entonces era como un círculo, ¿no? No le pueden hacer el láser porque estos niveles no han bajado y estos niveles no bajan porque los cálculos están ahí. Dios empezó a actuar y actuó tan lindo que cuando le hicieron el láser al otro día le dieron de alta, porque la sentencia era que iba a quedar pegado a una máquina de diálisis. Eso era lo que decía el nefrólogo, eso era lo que decía el urólogo, eso era lo que decían los de la UCI. Pero Dios tenía un milagro para él, porque Carlos decidió nadar en el río de Dios. Y él en medio de él oraba. Y era Dios, ayúdame Dios, dormido, hermoso, tan bello, me pareció tan lindo. Nunca le escuché que renegara ni se quejara no. Es más, él decía que no le dolía nada. Pero siempre me decía, Mona, ore por mí. Mona, es que me siento cansado de hablar. Ore por mí, ore, póngame las manos, póngamelas aquí, póngamelas acá, ore por mí, mami. Tan lindo todo el tiempo, nadando en el río de Dios. Por eso pasó a la orilla. Por eso quedó como un árbol que da su fruto y su hoja no cae. Mas alábese el que debe de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, porque estas cosas quiero. Dios siempre querrá bendecirnos, Dios siempre querrá ayudarnos. Y esa es una verdad que usted tiene que llevarse cuando se vaya de este lugar. Para Dios su problema no es indiferente, no es, ay, no, ay. O a veces uno dice, ¿para qué? Me da pena contarle a la pastora, me da pena contarle al pastor, me da pena pedir consejería, porque siempre lo mismo. No, no. Para Dios siempre no es lo mismo, porque cada vez, en cada circunstancia, usted va siendo más consciente de la gravedad del asunto. Y va a llegar el momento en que usted va a decir, necesitamos ponerle una solución. Que ese era el círculo que tenía Carlos. No le hacían el láser por los niveles y los niveles no bajaban por el láser. Y yo les dije, ¿cuántos días? ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento? Dígame dónde les firmo. Háganlo, háganlo. Dije, yo creo en la promesa de Dios. Yo creo. Él le dijo a él le envió un ángel. Y ellos se reían. Y él le envió un ángel y le dijo a él que no se iba a morir. Yo le creo, dígame dónde le firmo, háganle eso. Y dijeron, bueno, que lo vamos a hacer mañana. Mañana, miércoles, lo vamos a hacer. Y a las 11 de la noche le dio un fiebrononón de más de 40. Vio una bacteria, no podemos.
hay que hacerle un cultivo por 5 días. Y yo le decía a la enfermera jefe, doctora, yo sé que él no tiene nada, ese cultivo va a salir negativo. Mire, Dios no miente, cuando Dios dice que va a sanar, Él sana. Sáquenle esas pepas que tiene. No podemos, hay que esperar el cultivo. Jueves, cultivo negativo. Viernes, cultivo negativo. Sábado, cultivo negativo. Domingo, cultivo negativo. Lunes, cultivo negativo. Y le dije, yo vio que sí. Y entonces le dije, no, háganle la operación y verá que inmediatamente todo cambia. Y lo llevaron, la hicieron y le dieron de alta. Necesitamos creerle a Dios. Miren, si a mí me hubiera faltado la fe, yo hubiera desfallecido. Les digo, hubiera desfallecido. No hubiera sido capaz con esta situación. Cuando todas las aguas están moviéndose y fuertes y te golpean y te golpean y te golpean y te llaman y te dicen y el uno dice y el otro opina y el otro declara y es horrible, eso no es fácil. Tenemos que nadar en el río de Dios. Y de la única forma que nadamos son estos consejos que les acabo de dar. El primero, derribe sus temores. Ese es el primero. ¿A qué le temes? ¿Qué te da miedo? ¿A qué le temes? Derriba el miedo, derriba el temor. El segundo, renuncia a los beneficios, porque así no vas a estar esperando tanto de los demás, pero vas a estar tranquilo y vas a recoger porque estás sembrando. El tercero, entiende los principios de Dios. Entiende qué está haciendo Dios. ¿A dónde me quieres llevar, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? Carlos, esta no es la primera vez que Carlos es operado con láser. Esta es la tercera vez. La primera le mandaron una dieta, la empezó a hacer y a los 6 meses o al año se olvidó de la dieta, volvió otra vez los cálculos. Esta es la tercera vez. Y ahora ya estuvo al borde de la muerte. El martes, el martes, estuvimos donde el médico. Y el médico le dijo, mire hermano, si usted no hace caso a esto que le mandamos a hacer, usted se muere. Téngalo claro. Usted va a aprender a comer como se debe comer. No dañe más su organismo, que gracias a Dios le quedaron funcionando los riñones. Gracias a Dios le quedó funcionando ese hígado, no se tiró el hígado, no se tiró el cerebro, no se tiró los pulmones. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos deteriorando nosotros? ¿Nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo? ¿Qué estamos deteriorando? Vamos a poner estos principios en práctica para poder nadar en ese río. ¿A quién le gusta estar enfermo? A ver, levánteme la mano al que le gusta estar enfermo. A nadie, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser pobre? No tener ni 5 para comprar nada. Bueno, pues Cristo venció la enfermedad en la cruz del Calvario y venció la escasez. Y son las cosas que más ataca el enemigo y las que más bombardean y chocan contra nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias por tu bondad. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Dios. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias por no abandonarnos, Dios. Gracias por estar con nosotros siempre. Aunque nosotros te demos la espalda, Padre, tú siempre extiendes tu brazo de poder. Tú no cierras tu oído a nuestro clamor. Tú siempre estás ahí para ayudarnos. Oh Dios maravilloso, nosotros te queremos dar gracias en esta hora. Gracias por esa bondad infinita. Gracias por ese amor inigualable. Gracias porque nuestros asuntos te interesan.
Gracias, Señor, porque vamos a aplicar estos principios, Señor. Vamos a derribar todo temor. Vamos a establecer cosas nuevas, Dios. Ayúdanos, Padre bueno y santo, que tu presencia sea en cada uno de nosotros. Tú conoces la situación de cada uno. Tú conoces la situación personal de cada uno. Y tú has dicho que quieres llevarnos de victoria en victoria, de bendición en bendición. Ayúdanos a ver tu respuesta, Dios, porque tus respuestas son en misericordia, en amor, en bondad, en justicia y en verdad. No la justicia mía, no los pensamientos míos, la verdad que siempre sale a flote. Por el amor que tienes y porque tú no haces acepción de personas. Tú nos has amado a todos con amor eterno. Y tú no tienes hijos preferidos, todos por igual. Y a todos nos quieres bendecir, así como la lluvia cae sobre justos e injustos y sale el sol sobre buenos y malos, Dios. Padre, aquí están nuestros asuntos ante tu trono. Aquí está nuestra situación personal, aquí está nuestra situación de familia, aquí está nuestra salud, aquí están nuestras finanzas, aquí está nuestro entorno, Dios. Ayúdanos, Padre. Sigue obrando porque la buena obra que tú has iniciado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día que nos llames de esta tierra a tu presencia. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.